Hola, acá les voy a ir poniendo pequeños videos explicando el proceso para hacer el molde. Lo primero que estoy haciendo aquí es colocar mis tablas para ver cuál es la distancia que voy a poner entre la tabla y la taza, es decir, cuál va a ser el grosor de mi molde. Entonces lo que voy a hacer en el acrílico de abajo, voy a marcar el perímetro y si notan a la taza le puse una tapa de plastilina de escultor. Esa va a ser la boquilla. Antes de que se me pase decirles, la distancia de este perímetro que está alrededor de la taza tiene que ser suficientemente fuerte, es decir, de 3 dedos a 4 dedos, ¿vale? Que más o menos son como unos 3 centímetros a 4. Ahora, para hacer la cama y posteriormente poner el encofrado, recuerden que tenemos que dividir nuestro objeto simétricamente. Lo podemos marcar con una aguja o con un estique o simplemente con un marcador. Después lo vamos a pegar en nuestra base con ayuda del barro de Oaxaca. ¿Qué pasa? Muy importante acá, este barro tiene que tener cierta consistencia. No lo podemos utilizar si tiene una consistencia aguada, porque nos va a ser muy difícil. Entonces podemos secarlo un poco, extendiéndolo sobre placas de yeso. En el caso de que no quieran usar las placas de yeso porque no la tienen o porque no la quieren hacer, se puede poner sobre hojas de papel o sobre periódico, como aquí lo tengo en el lado izquierdo de la pantalla. Entonces quedamos en que para hacer la cama necesitamos que el barro esté húmedo, pero no tanto. Es decir, que no se nos peguen las manos, ¿ok? Que tenga esta maleabilidad de una plastilina normal, pero que no se nos esté pegando ni no se nos esté quedando el resto en las manos. Ahí sabemos que ya podemos utilizarlo. Vamos a ir pegándolo a nuestra base. La forma correcta de pegarlo es que tenga la misma distancia entre la base y la taza de todos los lados. Es decir, que sea totalmente simétrico. Por ejemplo, la orejita no puede quedar más abajo, no puede quedar desnivelada, tiene que quedar totalmente simétrico. Si no queda de esta forma, el molde no va a quedar bien desde el principio. Entonces ese molde no nos va a servir. La cama donde va a ir incrustada la taza tiene que ser muy bonita, es decir, tiene que estar muy lisita, tiene que estar muy simétrica. Podemos volver a poner las tablas del encofrado para darle la altura correcta, incluso medirla de un lado, si mide los mismos centímetros que del otro, debe de quedar súper bien, y bonita y planita y geométrica, para que a la hora de encofrar no tengamos ningún problema y por consiguiente a la hora de vaciar el yeso no tenga como ninguna llave, no tenga ninguna imperfección, para que nuestro molde quede bien y la pieza de cerámica pueda salir correctamente. Bien, por último les voy a repetir los puntos importantes de esta primera parte, que es la cama para nuestro objeto y para nuestro molde. Primero, nunca olvidar la boquilla. La boquilla, recuerden que es por donde vamos a vertir la barbotina. Entonces esta boquilla debe de tener de 2 a 3 centímetros de altura. Que nuestra taza o nuestro objeto quede totalmente simétrico en esta cama de barro que hicimos. Otra cosa, que el perímetro, la distancia del perímetro a nuestro objeto o la taza, en este caso, sea de 3 a 4 dedos. Y esta cama debe de quedar muy bonita, debe de quedar muy lisa, debe de quedar muy bien. En este caso, a mí se me olvidó hacer las llaves desde este momento y las tuve que hacer después. Si las hacen después es más difícil porque el molde se puede romper.
Entonces les sugiero que las llaves las hagan desde este momento, es decir, marquen con algún objeto que sea redondo, es más, hasta con una canica se puede hacer, incrustarla en las partes donde va a llevar las llaves, bien distribuidas esas llaves, que no quede cerca del objeto, que no quede cerca del perímetro. Y por último, que quede bien encuadrado. También recuerden que este barro que estamos utilizando ya no se va a poder utilizar para otra cosa más que para encofrados, porque ya va a tener restos de yeso cuando hagamos el molde. Entonces ese lo apartan y ese solo es para moldes. Aquí, si se dan cuenta, como la boquilla no quedó totalmente pegada a la tabla cuando ya puse el encofrado, así para medir más o menos, no quedó exactamente, entonces encima de la plastilina le puse más barro para que la boquilla no tuviera ninguna imperfección y se metiera por ahí el yeso. Entonces prácticamente esa boquilla quedó pegada a la tabla de arriba. Y por último, quiero decirles que siempre mantengan su lugar de trabajo lo más limpio posible y lo más ordenado, y ordenen estos pasos en su cabeza y ya tengan los materiales listos para que no haya ningún error.